¿Qué tal, familia? Qué gusto saludarles. Ya estamos aquí en vivo desde nuestra casa en Chihuahua, mi esposa y yo, en este tiempo de edificación, un tiempo muy bueno para aprender del reino. Está usted en una transmisión de Agua Viva para las Naciones. La temática es Comprendiendo el Reino. Así es que bienvenido, qué gusto saludarles. Y aquí estoy con mi amadísima esposa. ¿Cómo está, mi amada? Hola esposo, pues muy bien, aquí con un gusto seguir aprendiendo, gusto saludarles, les mandamos nuestro cariño y estemos atentos porque esto es algo interminable de aprender la vida de Cristo. Sí, y el tema hoy específicamente Comprendiendo el Reino, yo creo que como nunca, esposa, toma una importancia tan grande ser edificados, ser capacitados, que podamos entender el reino. En este tiempo que estamos pasando, nosotros sabemos que por pertenecer a un reino inconmovible, nos es muy necesario operar en la cultura del reino, los principios del reino, porque en este reino nosotros tenemos los beneficios derivados de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Así es que bienvenido nuevamente, va a aprender mucho sobre el reino. Fíjate qué interesante, la escritura habla en el Antiguo Testamento, habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia tardía es una expresión también que simbolizaba lluvia de maestros. Entonces en este tiempo nosotros estamos teniendo una exposición continua a diferentes maestros. Hace ratito estábamos oyendo al apóstol Lucas Márquez, ¿verdad? Sí. Ayer tuvimos la oportunidad de estar edificando en la plataforma de Rema, así es que la iglesia está siendo altamente entrenada, capacitada, porque estamos en los tiempos de un altísimo nivel de cosecha que viene en las naciones, esposa. Sí, Como nunca antes, ¿eh? claro, y yo creo que Dios está abriendo los ojos, está dando momentos para entenderlo, comprenderlo, amarlo y bueno, pues sobre todo creo que va a haber arrepentimientos Sí. de la vida sin Él, entonces pues seguimos adelante. Fíjate que va a venir una cosecha tan grande que usted, que ya tiene a Cristo, que está siendo entrenado, créame que está pasando por este tiempo de entrenamiento por una razón, ¿eh? Esa gran cosecha requiere de edificadores, así es que prepárese porque usted, el Señor, lo va a utilizar mucho. Así es que este es un tiempo de que debe de aprovechar la edificación, debe de aprender porque el Señor lo va a utilizar para los próximos años en un tiempo de edificar a los demás, porque definitivamente toda lengua le tendrá que confesar y toda rodilla se va a doblar. Y mi amada hija Denise está ahí en los controles, creo que hay muchas personas ya saludando. Usted acuérdese que este es un tiempo no de predicación, sino de escuela, para que nos haga el favor de preguntar. Ahí va a estar Denise atendiendo las preguntas y con mucho gusto se las vamos a contestar. ¿Estamos listos, Denise, en todos los sentidos? ¿Está recibiendo bien la señal? ¿Se está recibiendo bien los mensajes? Bueno, familia, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Rey, por habernos escogido. Antes de la fundación del mundo, tú ya nos habías llamado para representarte para este tiempo. Te damos gracias porque tú para este tiempo nos tenías preparados. Nos estás preparando, Señor, y lo presente no nos desenfoca, lo porvenir no nos desenfoca, de tal manera que estamos atentos a tu palabra. Gracias por estarnos entrenando para los mejores tiempos, Señor, de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Bueno, está usted en la escuela y específicamente el tema es Comprendiendo el Reino. Ya habíamos hablado la semana pasada, no quiero regresarme tanto, esposa, porque inclusive en Agua Viva de Chihuahua ya llevábamos 2 lecciones adelante, nos estamos regresando un poquito para todas las personas. Ya hemos hablado de que en la oración del Padre Nuestro, Jesucristo tenía una expresión clarísima de cuál era la voluntad de Dios, que viniera a su reino, para que su voluntad en la tierra se expresara igual como en el cielo. Claro. En otras palabras, el reino, la gente que expande el reino tiene debe tener una sola objetivo, es que la voluntad de Dios se haga, ¿sí? El reino no es un proyecto personalista. Es muy triste, esposa, que mucha gente habla de reino cuando le está yendo bien financieramente, cuando tiene una proyección, cuando se hace famoso y dice entonces, esto es de reino. No nos confundamos. El reino es el lugar donde el rey reina para que se haga su voluntad, ¿sí? Es el gobierno de Dios, el precioso gobierno de Dios. Y quiero decirlo así, el precioso y perfecto gobierno de Dios.
Después veíamos que era importantísimo el cambio de mentalidad. Desde entonces Jesús dice, Mateo 4:17, comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Por qué estaba hablando de cerca? Acuérdense una cosa, este es un elemento muy importante de aprendizaje. Jesús era la personificación del reino en ese tiempo, ¿sí? Él está diciendo, ya aquí está cerca. No está hablando de una consumación todavía porque tenía que ir a la cruz, pero en Jesucristo estaba concentrado el reino, por así decirlo, ¿sí? Estaba encarnado. Entonces empieza a predicar, les empieza a decir, señores, necesitan un cambio de mentalidad porque se retoma el gobierno. Por eso hay que recordar que se dice que él vino a recuperar lo que se había perdido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha perdido? El gobierno del hombre sobre la tierra, ¿sí? Que el hombre representaba el gobierno de Dios en la tierra. Se perdió. Entonces a eso vino, a recuperar esto que se había perdido, regresarlo al hombre nuevamente, pero no a cualquier hombre. ¿Se perdió en Adán? Se perdió en Adán, exactamente, el gobierno, ¿sí? Esta capacidad. Entonces él viene como el postrer Adán para recuperar lo que se había perdido y otra vez que el hombre, pero ¿cuál hombre? No cualquier hombre. Claro. El hombre en Cristo, ¿sí? Recupere el gobierno sobre lo creado, pero otra vez, que quede muy claro, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Sí. No es para proyectos personalistas, ¿verdad? No es egocéntrico. No, no es egocéntrico, ni es humanista, ni es personalista. La gente puede decir, oye, entonces, ¿qué ventajas tiene estar en el reino? Un momento, ahorita vamos a llegar a ese punto. Porque estar en el reino tiene todas las ventajas, esposa, ¿eh? Claro. Somos privilegiados de estar en este reino, pero hay que entender las reglas del juego de este reino. Claro. ¿Sí? Pasamos otra vez rápido. ¿Cómo se entra a este reino? Por eso decía, no es para cualquier hombre. Se le ofrece a todo hombre, pero los que responden al regalo de la salvación, que este regalo de la salvación tenemos que entenderlo, es el depósito de Cristo en nosotros, depositárselo en nosotros, para que ahí pasamos nosotros a una vida eterna o a esta salvación, ¿verdad? Dice Juan 3:5, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es indispensable el nacer de nuevo para que estos, fíjate bien, esposa, estos habitantes de ese reino o ciudadanos de ese reino, se les da la encomienda de gobernar en la tierra, ¿sí? No de representar una religión. Qué emocionante, ¿no? Sí, okay. Pero también conlleva mucha responsabilidad. Claro, lo precioso de esto que en el nuevo pacto Dios nos equipa, claro, y nos da por adelantado al Espíritu Santo, que son las arras de nuestra salvación, para poder ejercer la tarea que se nos encomienda, que es reinar en la tierra. Denise, ¿cómo estamos? Bien, aquí tenemos una pregunta. Ok, ¿quién pregunta? Joshua González. Joshua González, sí. Sí, y la pregunta dice, ¿sería correcto decir que Jesús fue el único hombre que vivió en la realidad de los dos pactos? Él estuvo en una transición, que ahorita si me das tantito chance, ahorita explicamos eso, Joshua, pero lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Porque Jesús está en la transición, que es muy importante entenderlo. Ahorita lo vamos a hablar, ¿sí? Aguántame tantito, querido Joshua. Entonces también, bueno, esta entrada, esposa, es por medio del Espíritu, el nacer de nuevo, no se entró a una religión, no se podía obtener tampoco, importantísimo, por las reglas del antiguo pacto, que era cumplir la ley, no se podía, nadie podía hacerlo. Aquí era necesario nacer de nuevo, ¿sí? Y dice lo siguiente, entonces, les aseguro que quien no nazca del agua, y el agua aquí simboliza la cambio de mentalidad por medio de la palabra revelada, y del Espíritu, porque el nuevo nacimiento nos introduce a la dimensión del reino, pero el lavamiento del agua nos hace entrar en la plenitud del reino, ¿sí? Por eso es tan importante la renovación del entendimiento. No puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Por eso cuando la gente tiene una religión y dice que pertenece al reino de Dios y no ha nacido nuevo, no está en el reino de Dios, claro, ¿sí? Ok, y luego el traslado. Qué importante que también fuimos liberados de una potestad. Él nos libró del dominio de las tinieblas o de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En otras palabras, en este tiempo todo nacido de nuevo ha quedado liberado del poder de las tinieblas, ¿eh?
Esto es importantísimo. Que lo pudiéramos captar en la dimensión, lo que nos está proyectando aquí Claro. este versículo. Por eso es muy triste que mucha gente todavía anda queriendo liberar a los hijos de Dios de maldiciones generacionales, del poder de las tinieblas sobre sus vidas cuando no existe. De cómo lo expresa después Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no dice me librará, me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Y también la oscuridad o tiniebla significa ignorancia. Por eso nosotros estamos aprendiendo de Cristo, pero también aprendiéndole a Cristo, ¿sí? Claro. Saliendo de la ignorancia. Ahora sí, vamos a entrar a un tema donde a lo mejor aquí le vamos a contestar a Yocho. Y también, esposa, va a generarnos mucha tranquilidad de nuestra vida, ojo, en la tierra, no en el mundo. ¿Sí? Claro. Porque hay que entender que nosotros no somos del mundo. Son dos conceptos diferentes. Totalmente diferentes. Vamos a Mateo 6:33, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Qué interesante. Cuando está hablando aquí de que más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, es porque se está hablando de las necesidades del hombre. Ahora fíjate bien qué poderoso es esto. El reino, su objetivo primordial no es suplir las necesidades del hombre. O sea, es que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Pero el que se alinea a eso, ¿qué le pasa a sus necesidades? Pues son consecuencias de estar en el reino. Se le suplen, se solucionan. El problema es que la mentalidad de religión, una mentalidad de no ser hijo, una mentalidad de no participar de un proyecto llamado el propósito eterno, hace que la gente vea a Dios como una máquina dispensadora de necesidades. Y Dios no trabaja en base o con base a la necesidad humana. Esto es importante, ¿sí? Pero no significa que ignore o que no esté sabiendo que hay necesidad. No, y más por esto, amada. Porque desde un punto de vista de reino, nosotros representamos a un reino y fuimos enviados a esta tierra desde ese reino. El que envía a alguien en una misión está obligado, si es responsable, si es un gobierno legal y un gobierno ordenado, a sustentar a aquellos que envían. Por supuesto. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que los que hemos entendido que fuimos invitados, ojo, no a que se nos suplieran nuestras necesidades, sino a participar de algo llamado el propósito eterno, tenemos la confianza de la provisión y de la protección. Sí, por ¿Sí? supuesto. Entonces eso ayuda mucho a entender por qué para nosotros la prioridad, ojo, porque aquí entro a la situación de los pactos, ahí para lo de Yocho. En el 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios. ¿Cuándo se busca algo? Cuando está perdida. No está perdido, cuando aún no lo encuentras. No hay necesidad. ¿Sí? Cuando tú buscas algo es porque todavía no lo has obtenido. En Mateo 6:33 se les está dando una instrucción. Señores, busquen el reino. Todavía no entraron al reino. Pregunta, para nosotros en el nuevo pacto, ¿buscamos el reino? No, Ya ya está en nosotros. Está en nosotros y estamos en él. Claro. Pero el mensaje de aquí, busquen primeramente, es algo que se llama prioridad. ¿Sí? Entonces, la gente del antiguo pacto, porque Jesús está aquí en el tiempo de los evangelios. ¿Qué pacto estaba operando en los evangelios? El antiguo. El antiguo pacto. Aunque los evangelios están en el Nuevo Testamento, Yochoa, esto es importante para lo que tú preguntabas, ¿sí? Legalmente se estaba operando en el antiguo pacto. Jesús, ¿sí? Tenía que cumplir con los requerimientos del antiguo pacto. Ojo, ¿para qué? Para hacer el sacrificio perfecto. Veo por ahí que nos saluda Cristian Lindo, ¿verdad, Denise? Cristian, te mandamos un abrazo, declaramos tu sanidad completa, declaramos la protección sobre ti, sobre tu familia.
Sabemos que estás ahorita allá en Colombia, si no me equivoco. Por cualquier situación que tú estés pasando, te declaramos que por ser un habitante del reino eterno tienes una protección y una seguridad completa. Has sido enviado a que el reino de Dios se expanda a través de tu vida. Por lo tanto, el Señor siempre, siempre cumplirá su propósito en ti. Te amamos mucho, Amén. querido Cristian, y a ti y a tu familia. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es donde mucha gente tiene esta confusión. Ve a Jesús cumpliendo la ley, ve a Jesús trabajando bajo los preceptos del antiguo pacto y dicen, bueno, entonces Jesús es el representante perfecto del antiguo pacto. No. Lo que ocurre aquí es que él tenía forzosamente que cumplir con los requerimientos de la ley para poder ser el sacrificio perfecto requerido por el Padre, para ya no estar enojado con la humanidad. Claro. Eso es algo precioso. Esto es glorioso y poderoso. Sí. Por eso mucha gente ahorita está orando para que Dios ande perdonando porque está enojado con la humanidad, porque creen que Dios le está mandando un juicio a las naciones y a las personas porque está enojado y está enojado. No, familia, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Con ese cordero, con ese sacrificio perfecto, la ira de Dios, el enojo de Dios, que sí existía por supuesto, cae completamente sobre el Hijo. Y entonces Jesús, por eso dice ya en el Nuevo Testamento, que ahí en la cruz, Dios a la humanidad ya no le estaba tomando en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Porque ya lo pagó su Hijo. Porque al que estaba haciendo pecado era el Hijo. Era el Hijo. Esto es muy fuerte, esto es muy glorioso. Por eso dice que Él fue hecho pecado, no pecados. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Claro. Por eso nosotros, aunque fallamos, esto es claro, y esto lo tenemos que entender, aunque fallamos, el Señor no nos ve en pecado. Nos ve perfectos. Nos ve justa. La justicia, la perfección del Hijo nos fue trasladada. Entonces la gente dice, entonces yo no tengo que pedirle perdón a Dios porque fallé el otro día, me enojé con mi esposa, me dio pollo por 10ª vez en la semana y me enojé y hice una cara. Para Dios eso no equivale a estar en pecado. Es una falla de carácter. Legalmente no estoy en pecado. Sí. Esto es lo glorioso. Espérame tantito, porque por eso hay que entender estos pactos, ¿sí? Él nos quitó el pecado. Él es el Cordero que quita el pecado. ¿Cómo me ve cuando yo me enojo con usted o cuando usted se enoja conmigo? Pues ¿como pecador? No, exactamente. No, inmaduro. Nos ve como inmaduros. Haciendo errores. Sí. Cometiendo errores. ¿Me debo arrepentir de mi inmadurez? Claro que sí. Pero no está Dios enojado ni mandándome castigos porque fallé. Porque para Él ya no tengo pecado. Me quitó el pecado. Él se hizo pecado para que yo fuese hecho la justicia. ¿Se imagina con este entendimiento cómo no le vamos a amar y cómo no vamos a vivir para para glorificar y Esto es honrar glorioso. la vida de Cristo en nosotros. Así es, y para que Él sea nuestra prioridad. Amada Neni, ¿qué pasa? ¿Ahí hay preguntas, comentarios? ¿Usted quería preguntar algo? Un comentario, sí. Bueno, hay varios comentarios. Jesús cumplió el antiguo pacto, que es condicional, y dio pauta al nuevo pacto o pacto eterno, que es incondicional. Luego dice, apóstol, yo creo que sí vivió en los dos pactos porque desde el punto de vista legal, la transición es la posibilidad de conectar lo que ya está por desaparecer hasta que lo nuevo llega. Aquí nada más, él vive bajo el antiguo pacto y luego inaugura el nuevo pacto y es garante de este nuevo pacto. O sea, legalmente él es la garantía para que este pacto esté vigente y nuestra participación en nuestro pacto. Claro que él tuvo que cumplir y vivió en el antiguo pacto, pero inaugura el nuevo y tiene funciones de garante, tiene funciones de fiador, tiene funciones de albacea. Todas esas son las funciones que él tiene en el nuevo pacto. Y luego otro comentario, los 4 evangelios están operando en los pactos antiguos. Sí, en los 4 evangelios hasta la resurrección están operando en el antiguo pacto. Después de la resurrección se inaugura el nuevo pacto. Por eso no es tan sencillo estudiar los evangelios. Se requiere mucha explicación la realidad. Claro. Mucha gente dice, al recién nacido, póngalo a estudiar los evangelios. Ay, cara, es muy complejo. ¿Qué más, mi amor?
Y luego hay comentarios sobre mi carne peca, pero yo no. Y me perdonó una vez y nunca más se acordó. Sí, perdonó una vez y para siempre. En otras palabras, no nada más es una vez y para siempre. Dice, jamás me acordaré. ¿Por qué? Porque para él esa persona que fuimos en Adán quedó juntamente crucificada con Cristo. Claro. Ahí morimos también. Entonces no le puede reclamar legalmente a un muerto nada. Y cuando resucitamos en Cristo, resucitamos en Cristo, hechos de Cristo, hechura suya. Ese ser recreado en Cristo no puede pecar. Si no lo entiende, familia, yo sé que esto le puede estar volando la cabeza a algunos. Si no lo entiende, no se desespere, lo entenderá en su momento, mientras más se exponga esta lluvia de maestros, para eso de la verdad presente. Sí, para eso tenemos el Espíritu Santo, así que no se aflija, porque si no entendemos en su totalidad, créanme que el Espíritu Santo va a estar al pendiente para que usted entienda todo y pueda vivir en esta realidad. Así es, mi amada. Entonces, en este nuevo pacto, ¿qué ocurre? Dice, más bien, ¿cómo lo traduciríamos desde la óptica ya no de la búsqueda? ¿Sí? No es que le esté cambiando a la Biblia, quiero que quede claro, ¿sí, esposa? Pero ¿cómo interpretaríamos aquí? Aquí estaríamos hablando de la siguiente manera, Mateo 6:33, ya que estamos en el reino y el reino está en nosotros, ya no tendríamos que buscarlo. Podríamos recibir esta instrucción, que sí la vemos a través de las cartas paulinas, que dice lo siguiente: señores, la prioridad de ustedes es el propósito eterno. Ojo, fíjate bien, esposa, ¿eh? En el reino hay algo que lo rige al reino, es el propósito eterno. ¿Sí? Habrá muchos elementos que analizar, pero en este reino se rige por el propósito eterno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si pudiéramos decir, ustedes prioricen los intereses del reino, que es la ejecución del propósito eterno, no se afanen, estén tranquilos. ¿Qué han de vestir? Ni se preocupen. ¿Qué han de comer? No se preocupen. Si usted está aquí en la tierra y usted todavía tiene que estar aquí por causa del propósito, no se preocupe, es inmortal. Claro, qué alivio eso, ¿no? Entonces, el problema y lo que pone a muchas personas en un ámbito, en una situación de intranquilidad, es porque, fíjate bien, esposa, por el mal entendimiento de la palabra, pero segundo, porque hay gente que sí se desliga del propósito eterno. Sí, que vive ignorando el propósito. Exactamente, se desliga no en el hecho de que se salga, nadie se puede salir, sino que no lo ejecuta. No le interesa. No le interesa porque no ha sido enseñado. Esta es la tristeza que a mí en lo personal me da mucho, esposa, que tengo muchos amigos que quiero lo mejor para ellos, pero que han crecido con una mentalidad de religión evangélica y ni siquiera conocen qué es el propósito eterno, no saben qué es su asignación. Ellos creen que están aquí en la tierra para portarse bien. Que es un están elemento... en la tierra, pueden confundirse, estar en la tierra para pertenecer a ciertas congregaciones. Sí, a una congregación donde le den un puesto, donde lo hagan VIP, donde pueda saludar al pastor. Están cumpliendo con una asignación. Sí, o nada más les han enseñado la parte conductual. ¿Sí? Los hijos de Dios, ¿por qué? Porque en este mensaje sin revelación, la conducta es lo más importante. En vez de el propósito eterno que está ligado, a la paternidad, a la nueva naturaleza, a Cristo formándose en nosotros, a la ejecución de este propósito, a lo que son las asignaciones, a la vida del Espíritu. Bueno, no es el tema, ¿sí? Claro. Pero aquí lo que está diciendo Mateo 6:33, ustedes hagan lo que se tiene que hacer conforme a las prioridades del reino y de lo demás yo me encargo. Esto nos da tranquilidad, mucha tranquilidad, ¿sí? Y el mensaje, ¿cuál es el mensaje? Mateo 17, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. ¿Cuál es el mensaje? Y aquí viene otro tema que, ay Dios mío, qué rápido se nos va el tiempo. Pero no, nos queda todavía, sí, claro, nos queda claro. todavía. No, es que yo me desespero, esposa, porque hay tanto tranquilo. que hablar, ¿verdad? El evangelismo actual, sin una óptica de reino y sin una óptica de lo que ya ocurrió en la cruz, que Dios ya perdonó a todo el mundo.
Fíjate qué interesante. Él estaba reconciliando a la humanidad. Pero a con ver, sí yo mismo. tengo una pregunta que Sí. pudiera hacer a las personas. Sí, adelante. Pero ¿cómo todo el mundo? ¿No nada más a los hijos de Dios? No, pero él ahí estaba decidiendo reconciliar a todos y dice, y no les estaba tomando en cuenta su pecado. En otras palabras, les estaba diciendo, señores, aquí en la cruz se está haciendo una obra para que ustedes se reconcilien con Dios. Hoy entendemos que en esta reconciliación es unirse a Cristo, unirse a Dios. Y hago una cosa, he decidido no tomarles en cuenta su pecado. ¿Por qué decide esto, esposa? Porque él fue hecho pecado. ¿Sí me explico? Sí. En otras palabras, lo que está diciendo, yo he decidido no tomar en cuenta, por eso jamás va a haber reproches. ¿Qué es lo que ocurre bajo esta óptica del nuevo pacto? Es que él ofrece ahora un regalo. Él ya no les dice, ok, miren, en el otro pacto, para ustedes ser bendecidos, ¿sí? Y ser considerados justos, pues cumplan toda la ley. Tienen que cumplir con Claro. ciertos requerimientos. ¿Y eso era correcto en ese tiempo? Sí. Sí, era lo vigente. Ujú. Era una orden de Dios. Claro, esa era una legislación vigente. Cuando viene el sacrificio, ahora dice, ¿qué les parece si le cambio a ustedes la reglamentación, por llamarle algo? Vamos a cambiar las reglas del juego. Como está comprobado que el hombre no puede, yo les otorgo la gracia. Ujú. Les voy a dar lo que ustedes no pueden obtener. Ustedes como seres humanos no pueden obtener la vida eterna. No pueden obtener una nueva naturaleza y no tienen ningún elemento para quedar unido a mí. He decidido no tomarles en cuenta el pecado. Ahora, les ofrezco este regalo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese perdón de pecados, unos lo hacen efectivo y otros no. Pero el regalo está. No, ahí está. Por eso la buena noticia que le damos a las personas no es ir a decirles, bola de pecadores se van a ir al infierno. No, esa no es la buena noticia. La buena noticia es, te vengo a decir que hay un regalo para ti, para que pases de la muerte a la vida, para que experimentes la vida de Dios en ti, para que te unas a Él y seas participante de un propósito eterno. La deuda que tenías, dicen que no te la van a tomar en cuenta. Ujú. Y tienes la deuda. Es un concepto totalmente diferente. Pues es que eso es lo que se ofrece en la reconciliación. Ahora, ¿cómo se hace efectivo este regalo? El que lo cree. ¿Sí? El que lo toma. El que lo toma por la fe, no por las obras. Y entonces, ¿qué ocurre con esta persona? Que es trasladado del reino de las tinieblas o de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable. Pero este mensaje del evangelismo basado en esto también requiere otra cosa, pues. No solamente la nueva noticia de entrar a este reino, sino que en este reino, por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Tu Señor. El Señor. A la gente hay que decirle, está bien, este regalo es para ti, pero ¿quieres aceptar el señorío de Cristo? Que son dos conceptos, digamos, que son diferentes. Una cosa es el Señor y otra cosa es el Salvador. Claro, ahí en la cruz el Salvador estaba en su máxima expresión diciendo, señores, el que quiere este regalo yo lo salvo. Ujú. Lo salvo de sí mismo. Y es algo instantáneo, inmediato. Instantáneo, y yo se lo regalo. Nada más que como están entrando a un reino, aquí el rey soy yo. Ujú. ¿Sí? Claro. Por eso si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hay que llevarles la buena noticia, pero también esto es bien importante. Que Él sea el Señor es una buena noticia. Claro, por supuesto. Los más beneficiados somos nosotros. Experimentar su señorío es una bendición. Sí. Experimentar su señorío es un gozo.